Bueno, yo me llamo Agustín Laje, tengo al día de hoy 35 años, soy del 89. Nací en Córdoba, Argentina, en el centro del país. Vengo de una familia trabajadora, de clase media, y me dediqué al estudio de la ciencia política. Mi carrera de grado es licenciatura en ciencia política, después me especialicé en contraterrorismo en Washington, D.C., con una beca que gané en la Universidad Nacional de Defensa. Y después me especialicé un poco más en filosofía en la Universidad de Navarra, haciendo una maestría, un máster en filosofía, y actualmente estoy haciendo un doctorado en filosofía en la misma universidad. Yo me dedico en realidad a escribir libros, o sea, mi actividad principal es la de escritor. En un mundo donde lo que impera son las pantallas, bueno, yo me dedico a una tecnología muy vieja que es por lo menos del siglo XVI, la imprenta, y es escribir y publicar libros. Y bueno, estoy explorando temas que son esencialmente políticos, pero que también tienen un gran impacto en el mundo cristiano. Bueno, una de las cosas que más me impresionan, ¿verdad?, es lo que le comentaba ayer a Agustín, es el paralelismo tan sorprendente que existe en lo que él está vertiendo a través de sus libros, la percepción que él tiene tanto filosófica como antropológica del ser humano y de la política a la luz de las escrituras. O sea, es sorprendente esto. Yo hoy en la mañana venía pensando, orando también al Señor y preguntándole, ¿verdad? El impacto de Agustín dentro de la iglesia actualmente es vital. ¿Por qué? Porque como él comentaba ayer, desgraciadamente, Jonás, la iglesia está muy dormida y se ha hecho a un lado de lo que está aconteciendo en el mundo, los eventos políticos, ¿verdad?, sociológicos, proféticos, desde luego. Y entonces pues nos encerramos en cuatro paredes y no podemos percibir al mundo como realmente Dios lo percibe. Recordamos que Dios percibe al mundo como un campo, no solamente limitado a un territorio, sino es el mundo entero, el campo donde la semilla se tiene que sembrar. Y esto es impresionante, ¿verdad?, porque el globalismo pues es completamente bíblico. Desde el principio de la creación, cuando la serpiente le sugirió a la primer pareja que serían como dioses, vemos que estamos terminando de la misma manera en el mundo. O sea, a través de toda la historia es la percepción, la conceptualización de todos los líderes políticos, diplomáticos, de creer que el ser humano puede desarrollar cualquier proyecto sacando de la ecuación a Dios. Y eso es lo que el mundo se encuentra, desgraciadamente, en la condición en que se encuentra. Entonces nos encontramos en un mundo, ¿verdad?, global, donde ya estamos esperando pues el surgimiento del futuro dictador que va a traer un orden económico mundial internacional que la Biblia le llama la bestia, el hijo de pecado, el cuerno pequeño, y el apóstol Juan es el único que lo denomina con el nombre del anticristo. En los colegios nos han acondicionado. ¿A qué? A pensar que las Naciones Unidas son el ente moralmente superior de la humanidad, que ahí está la buena gente, ahí están los filántropos, ahí están los mejores técnicos. Tenemos una pandemia y rogamos a las Naciones Unidas que nos salve. Hay una catástrofe aquí y allá y miramos hacia Naciones Unidas porque ellos son los buenos de esta historia. Y está bien que pensemos así porque es que hemos sido adoctrinados de esa manera. Eso nos han dicho en el colegio, nos han dicho en la universidad, nos lo han dicho incluso los políticos de nuestros países, nos lo dicen todos los días los medios masivos de comunicación, lo dicen en las redes sociales. Es decir, es toda la información que hemos recibido durante todos estos años, que Naciones Unidas es el ente máximo, y ahí encima la gente cree que es democrático. No es democrático, no tenemos ningún control sobre lo que pasa en Naciones Unidas. Nosotros no elegimos a la gente que tiene poder en Naciones Unidas, son cajas oscuras de poder que no controlamos, que no tienen publicidad de sus actos. Es decir, las reuniones más importantes, por ejemplo, en Naciones Unidas, se llevan adelante dentro de salones a puertas cerradas. Exacto. Cuando se resuelve algo en ese salón a puertas cerradas, después se hace la puesta en escena, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU, donde ya está todo cocinado, solamente te traen el plato listo para que lo comas. No doblegarse frente
La ONU implica ser acosado por los medios de comunicación. En primer lugar, uno va a ser acosado por los medios de comunicación. Le van a rotular enemigo de la humanidad porque acaba de rechazar algo que se estableció en nombre de la humanidad. Va a tener problemas con los organismos de crédito que están bajo el ala de la ONU. Banco Mundial, lo has mencionado muy bien, el Fondo Monetario Internacional. Distintos préstamos que no van a llegar, porque si uno no acepta esas agendas, pues tendrá las puertas cerradas. Va a empezar una campaña de acoso sistemático contra el político que ose aislarse del marco de Naciones Unidas. Esto que comenta Agustín, vimos, yo lo considero como el primer experimento, Agustín, del globalismo, con la famosa pandemia, ¿verdad? Porque fue algo organizado, planeado, desarrollado de una forma definitivamente voluntaria por los que se encuentran arriba, como tú dices, para comenzar a subordinar a los estados y quitarles su soberanía nacional para que finalmente pues sean organizaciones no gubernamentales como las Naciones Unidas, como la OMS, que sean los que dictaron los protocolos en la pandemia. Entonces, yo tuve una vez una reunión con algunos pastores y les dije, ¿verdad? ¿De dónde creen ustedes que venían los protocolos? O sea, no venían del presidente de México, ni de Italia, venía de organizaciones no gubernamentales. ¿A dónde se dirige el mundo con esto? O sea, vemos un plan, como dice él, correctamente embrionario, donde se está desarrollando y va a culminar, porque si la Biblia hace 2000 años, Agustín, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis claramente establece cómo va a terminar la humanidad. Esto es impresionante a la luz de todo lo que tú estás diciendo. ¿Cómo va a terminar la humanidad? Con un hombre llamado el Anticristo que va a establecer una marca. Si no hubiera computadoras, si en los 70 la comunicación satelital no se hubiera inventado, si no estuviéramos en la época de los chips y la cibernética, ¿cómo podían cumplirse las profecías? O sea, esto es increíble. En el capítulo 11, Apocalipsis profetiza que llegaría el momento en que todas las naciones iban a ver el mismo evento cuando mataron a los dos profetas en Jerusalén. ¿Cómo podría esto ser una realidad si no estuviera escrito en la palabra de Dios y no se hubiera inventado la tecnología que nos encontramos? Entonces, ¿cómo va este hombre a controlar la economía? Pues a través de las computadoras. Pero ahora, ¿por qué? La pregunta es eso, ¿no? Satánicamente, diabólicamente, al diablo, ¿verdad? Que es un personaje que es mucho más real que nosotros, porque el mundo espiritual fue creado antes que nosotros y el mundo invisible. A él le conviene manejar a un solo hombre que a 200 presidentes. Esto es lógico. Tiene una lógica impresionante esto. Entonces, él está reduciendo a las naciones para que se subordinen, nos rindamos completamente hasta que surja un solo hombre capaz, como en el siglo XXI, es la primera vez en la historia que un hombre pueda realmente, con la tecnología y la genética que tenemos, gobernar el mundo. Nunca antes, ni hace 10 años, un hombre podía ser capaz de gobernar el mundo como lo es ahorita en el siglo XXI. Pero hay algo llamado Agenda 2030 que se conformó en el año 2015. Se llama Agenda 2030 porque debe cumplimentarse a más tardar para el año 2030. Nace del seno de Naciones Unidas y está conformada dicha agenda por 17 objetivos y 169 metas. El antecedente de la Agenda 2030 es la Agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Fue una agenda que también Naciones Unidas estableció para cumplirse entre el año 2000 y el año 2015. Por entonces, aquella agenda del milenio estaba compuesta por 8 objetivos. Pero como en el año 2012 se dieron cuenta que esos 8 objetivos no estaban ni siquiera cerca de cumplirse para el año 2015, lo que hicieron fue redefinir la agenda y estirarla hasta el año 2030. Síganme con esto porque es bien importante comprender para entender de qué va la estrategia, de qué va el juego. Año 2000, Agenda del Milenio, 8 objetivos para ser cumplidos a más tardar año 2015. Año 2012, como esos objetivos no se están cumpliendo, se redefine la agenda de cara al año 2030 y en lugar de morigerar, de moderar, de disminuir los objetivos y hacerlos más realistas, incorporan nuevos objetivos y metas y entonces pasamos a una agenda de 17 objetivos y 169 metas. Esto es tan absurdo, miren, esto es tan absurdo como si yo les dijera lo siguiente: Armando, mi objetivo para el mes próximo es comprarme un Ferrari rojo.
Y Armando me dice, bueno, ¿cuál es tu ingreso mensual? Y yo le digo, $1000. Y Armando me va a decir, bueno, está muy lindo el Ferrari rojo, pero es que no lo vas a cumplir porque con $1000 por mes no podés comprarte un Ferrari rojo. Bien, y yo le voy a decir, Armando, qué malo que sos, el Ferrari rojo es muy bueno, vos sos un anti-Ferrari rojo, por eso no querés que yo me compre el Ferrari rojo. Dentro de un mes nos volvemos a encontrar y Armando me pregunta, ¿y cómo te ha ido con el Ferrari? ¿Lo has podido comprar? No, ¿sabés qué, Armando? Vos tenías razón, el Ferrari rojo no lo pude comprar ganando $1000 por mes, pero no te preocupes, ya he redefinido mi objetivo y para el mes próximo mi nuevo objetivo es comprarme la nave espacial de Elon Musk. Entonces uno diría, pero no seas tonto, no es así. Bueno, Naciones Unidas hace lo mismo, no puede con 8 objetivos maximalistas entre el año 2000 y el año 2015 y dice, no se preocupen, los vamos a redefinir para ahora sí poder cumplirlos. Y ahora son 17, son 169 metas y son además objetivos que están muy bien definidos para que nadie los pueda criticar. Porque, por ejemplo, el objetivo 1, el fin de la pobreza. Objetivo 2, hambre cero. Ok, muy lindo. El problema es que eso no se puede cumplir. El problema es que eso es una carta a Santa Claus. Es la carta que escriben los niños a Santa Claus que piden cosas impresionantes y son todas muy bellas, pero el papá no se las puede comprar. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué juegan a este juego? Claro, te ponen una Agenda 2030, te dan 15 años para que logres hambre cero, que logres salud universal, que logres educación universal, que logres paz mundial y cosas muy bonitas, pero cuando se acerca la fecha límite te dicen no lo estás logrando, no lo estás consiguiendo. Tenemos que redefinir la agenda. Septiembre de este año, en septiembre, hace exactamente un mes, Naciones Unidas se volvió a reunir. Y lo que dijeron fue, miren, no vamos a poder cumplir Agenda 2030. En todo estamos peor. Hambre cero, bueno, hoy hay más hambre en el mundo que en el 2015. Claro. Por ejemplo, salud, educación universal. Hoy los resultados de salud son peores que en el año 2015 después de la pandemia. O por ejemplo, paz mundial. Hoy hay más guerras en el mundo que en el año 2015. Con lo cual no solo no se están cumpliendo, sino que estamos peor. Pero no se preocupen, ahora lo han redefinido y han dicho, tenemos una nueva agenda que es hasta el año 2045 y se llama Visión 2045. Entonces, ¿de qué va este juego? Este juego es muy simple de entender para quien quiere mirar. Te ponen objetivos hermosos, maximalistas, espectaculares para que no te puedas resistir, claro. Los aceptás, no los cumplís y entonces te culpabilizan. Tenés la culpa porque sos muy malo, las naciones son muy malas, no han logrado hambre cero. Pero no se preocupen, dennos más poder para los globalistas, para redefinir la agenda y hacerla cada vez más radical, cada vez más sobresaturada de ilusiones. Eso significa más transferencia de poder a estos organismos. Exacto. Y claro, quienes denunciamos esto somos los malos de la película porque, así como Armando yo le había dicho, sos muy malo porque no te gusta el Ferrari rojo, a mí me dirán sos muy malo porque no querés hambre cero. Pero ese no es el punto. Es que me están estafando. Bueno, definitivamente tiene que suceder, ¿verdad? Porque, como dijimos anteriormente, este personaje diabólico llamado el Anticristo, a través de una marca impresa en la frente o en la mano derecha, que todavía hay mucha especulación al respecto, si va a ser un tatuaje, si va a ser un chip injertado dentro de la piel, etcétera, etcétera. Pero pues para que él pueda tener este control, tiene que forzosamente tener computadoras especializadas, ¿verdad? Y con la tecnología actualmente, para poder realmente determinar qué persona tiene o no tiene la marca. Entonces, como dijimos, ¿verdad? Este proyecto embrionario del globalismo nadie lo va a parar, porque todo esto va a desarrollarse, se va a convertir en un monstruo. Y lo que acaba de mencionar ahorita Agustín respecto a que han llegado a un estado tal de psicosis los gobernantes, como ejemplo lo de la pandemia. Decía el presidente de Estados Unidos, es que tenemos que hacer caso a la ciencia, el doctor Fauci, ¿verdad? Y yo en muchas ocasiones pude decir, es que esto no es ciencia. Me decían a mí, ¿por qué no te has vacunado? Digo, en primer lugar, porque no es una vacuna, y en segundo lugar, porque no es ciencia, es ciencia ficción. O sea, que por el amor de Dios, esto no tiene que ver absolutamente nada con la ciencia. Entonces estamos llegando a un punto de psicosis donde la descomposición mental y del alma del ser humano y espiritualmente está acabando y han llevado al mundo a la orilla de un abismo. Y es precisamente en el momento y en la situación en la que el mundo se encuentra actualmente. Por eso es tan sorprendente que podamos, Agustín y yo, él en el estado, en la percepción política, antropológica del ser humano, y nosotros bíblicamente, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente es como un sándwich, y donde coincidimos completamente en todo lo que está sucediendo
en el mundo y estamos tratando, ¿verdad?, de despertar la conciencia para que podamos ya abrir los ojos y nos demos cuenta, porque acordémonos la advertencia de Cristo en Mateo 24, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y Cristo a continuación enuncia algunas características que nos podemos preguntar. En ese tiempo comían, bebían y se daban en casamiento. Y uno se pregunta, bueno, ¿esto no es pecado? No dice, y estaban en el transgénero, y había la pedofilia. No, Cristo está mencionando características simples, comían, bebían, cosas que no es pecado. Sin embargo, el versículo que sigue, dice la Biblia, pero no entendieron, hasta que viene el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué fue lo que la humanidad hace aproximadamente 3.500 años no entendió? Que no podemos sacar a Dios de la ecuación. Y así estamos en un mundo, Agustín, donde todos comen, beben, trabajan, se encierran en una burbuja en su casa, mis intereses, y viene Cristo a destruirnos la burbuja y a decirnos, yo no vengo a servirlos, a que me sirvan, vengo a servirlos yo a ustedes. Y el ejemplo que Jesús nos deja es ese, tenemos que vivir por los demás. No es realmente nuestra vida la que importa, importa la vida del mundo. Y si no abrimos los ojos ante un mundo que nos necesita y personas que hablen la verdad, el mundo no va a cambiar. Bueno, pues realmente tenemos que recordar, ¿verdad?, que no solamente la Biblia es el único libro que nos muestra la antropología verdadera del ser humano, quiénes somos. Y la Biblia nos muestra que somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Y cuando descubrimos que la parte espiritual fue rota desde la creación por el pecado, William Shakespeare llamaba el defecto trágico, Sigmund Freud el medio ambiente, Carlos Marx la lucha de clases, la Biblia le llama pecado, que es lo que ha roto la relación entre Dios que te ama y nosotros como seres humanos. Y hay una barrera entre el ser humano y Dios, que es el pecado. Y las religiones, el propósito es tratar de brincar esa barrera y llegar a Dios sin la forma como Dios lo estableció, mediante la muerte de su Hijo Jesucristo en una cruz. Entonces, este es el mensaje del Evangelio, que tú necesitas venir a Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera conocer. Entonces, nadie puede conocer a Dios si antes no conoce al Hijo, que es Jesucristo. Es Jesucristo el mediador, el que nos lleva al conocimiento del Padre y el que nos inspira y el que nos revela el carácter inmenso. Imaginémonos la
We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. Even if I have nothing, oh, haters hate cause I've got it all. Lovers love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Even if I have nothing at all, haters hate cause I got it all. Lovers love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Blah, blah, blah. This beat can be polite if need be, but now I'm unleashing my artillery. Instead, no, I've been holding back, you see. Sacrifice myself, let others be free. Haters gonna hate, it's your new title. Before me you bow, don't try to rival. Don't compare yourself, I'm wrong, surpass you for years, for seasons, for weeks. It's true, oh no, cutting karma cycle. Your world's motive's no longer viable. Two-faced, you act nice to my face. Behind my back, you're a disgrace. Your thoughts pitiful and frightening. Tasted success, now you're enlightening. Think you're a god after dessert. Sorry, I'm not that naive or hurt. I know what's fake and what's real. Could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. My name is not Nashi, action show my drive. But for you, no problem, can't survive. On the first place trophy, I left my mark. I got the work, I got the money, I ever respect. I got reborn, breathing air, feeling gravity's pull. Nothing matters but moving forward, that's my rule. Proving myself again and again. This victory is truly mine to attain. Where will I live? In your eyes. Watch closely as another storm will rise. I won't accept anyone's disdain. No way, okay, nothing can explain how hard I've worked for this success. No way, okay, every drop of sweat is for progress. Persistent, you get a mix of struggle and regret. Shining like with me, another night on big success leads the way. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. There's a shift in the air. Dark clouds fill the horizon. The storm's approaching you air. See the lightning strike.